Buenas tardes, ingeniero. Habla Joaquín de Soporte. No se lo escucha, profe. Ingeniero, quiero comentarle que ya le pasé el rol de anfitrión. Puede grabar la clase. Mira, tiene línea, pero no debe tomar su micrófono. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Ahí sí, profe. Ahí sí se lo escucha. Sí, ahora bien. sí, profe. Bueno, vamos a trabajar con el audífono. Bueno, la clase de ayer vimos dos criterios con los cuales definir la viabilidad económica financiera de un proyecto. Hoy continuamos. Tres criterios. O sea, el valor actual neto o valor actualizado, la tasa interna de retorno y el periodo de recupero. Vieron que los tres indican diferentes, primero vienen en diferentes magnitudes y cada uno de ellos tiene un sentido diferente, o sea, de acuerdo a los requerimientos del inversor, nosotros tenemos que ajustar uno u otro criterio para señalar si es viable o no. Seguimos con esto y vamos a ver, poniendo más problemas. Hoy vamos a trabajar, a ver, creo, sí, por el tiempo nos va a alcanzar solo para trabajar con problemas. Entonces, vamos al primero, salvo que tengan algunas dudas de ayer, pero vamos así, no vamos al primer problema que pueda aparecer. Bueno, entonces... Ustedes debieran tener en pantalla ya la diapositiva. Sí, profe, que está en la planta. Disculpe, Bien. profe, ¿usted no pasó esas diapositivas por correo o al menos a mí no me llegó? Ah, no, las de ayer no. Bueno, se los paso ahora al finalizar y los paso con esta. Ah, bueno. Bueno. Miren, acá aparece, nosotros conocemos ya el BAN, ATIR, el periodo de recupero y estimamos que esto nos puede servir para tomar mejores decisiones en lo cuanto económico financiero. Acá se nos presenta el primer problema, dice, de acuerdo a la tabla adjunta, usted debe seleccionar o quiere seleccionar una de las tecnologías de proceso. Vamos a suponer que tenemos un tamaño definido y para ese tamaño tenemos que seleccionar tres tecnologías con los cuales trabajar con ese proceso. Quiero decir con esto que los beneficios o los ingresos son aproximadamente iguales. Les da la tasa de costo de capital, que es el 30%, y entonces este es el cuadro de situación con la cual nosotros tenemos que partir para seleccionar la tecnología más conveniente, desde un punto de vista económico, para este proceso. Bien. Si yo quiero implementar la tecnología A, es esta, tengo que hacer una inversión inicial de 50.000 y luego, durante 2 años, que es la vida útil de esa tecnología, tengo que hacer frente a un costo operacional y de mantenimiento de esa tecnología que vale 10.000 pesos por año. 2 años y se acaba. Y no hay valor residual para esa tecnología. Puede ser también para una máquina simplemente. Ustedes tienen un proceso, por ejemplo, están tratando de cambiar una máquina, esa máquina tiene
diferentes marcas, y las diferentes marcas tienen diferentes precios. Pero, ¿qué está pasando acá? Cualquiera de las máquinas tiene el mismo o aproximadamente el mismo beneficio. Quiere decir esto que claramente no corresponden a cuellos de botella, porque si corresponden a cuello de botella van a definir el proceso. En este caso no. En esta situación se plantea este problema. Entonces tengo la tecnología A, que tiene estos valores, la tecnología B, que tiene una inversión inicial de 85.000, tiene un costo de operación anual de 6.000 y su vida útil es de 4 años, diferente que la tecnología A. Y la tecnología C es una inversión inicial de 125.000, costo, operación y de mantenimiento 5.000, y esa tecnología perdura por 8 años, quiere decir la vida útil es de 8 años, pero además nos presenta una vida residual, un valor residual, un valor de rescate. Ante estas situaciones, nosotros tenemos que definir. Primera cuestión, tenemos vidas útiles de las diferentes alternativas que son diferentes. Y segundo caso, tenemos beneficios aproximadamente iguales, y en el último, la tecnología C tiene un valor residual. Esto vamos pensando dónde lo vamos a usar. O sea, podemos usar en un proceso, ustedes quieren reemplazar una máquina, pero que esa máquina no es un cuello de botella, entonces pueden aplicar esta tecnología. Fíjense que estoy recalcando el tema de que los beneficios son aproximadamente los mismos, o son iguales. En esa situación, bueno, voy a plantear esto. ¿Qué nos queda? Si nos atenemos, por ejemplo, a la tecnología A, entonces tenemos los flujos de fondos. Tenemos la inversión, egreso de fondos, y luego los costos operacionales por 2 años de 10.000. O sea que podemos hacer el diagrama, donde mostramos ingresos y egresos durante 2 años. Entonces lo vamos a plasmar. En la alternativa A, ahí tengo los ejes, y esta es la situación, este es el proyecto. Un proyecto tiene una vida útil de 2 años, el otro tiene de 4 años y el otro tiene de 8 años. Nosotros queremos comparar proyectos que tienen distinta vida útil y decidir cuál es el más conveniente para nuestro caso. Bien. Al tener la primera consideración que vamos a hacer de esto al respecto es, ¿qué pasa si al proyecto de vida útil más corta, en este caso la alternativa A, que tiene 2 años de vida útil, lo repicamos hasta llegar a los 8 años? O sea que tenemos que repicar como 4 veces. Y entonces estaríamos igualando la vida útil para poder comparar. De lo contrario, se nos pone difícil. Hasta ahora, hasta los conocimientos que hemos logrado en la materia, se nos pone difícil comparar 2 proyectos que tengan vida útiles diferentes. Entonces, la primera propuesta es decir, siempre que se pueda dentro de la realidad, vamos a suponer que este proyecto, la alternativa, se puede repicar 4 veces de tal manera que lleguemos a los 8 años para igualar a la vida útil del proyecto más largo, que era el de 8 años. El flujo de fondos de esta alternativa tiene una inversión de 50.000, de 10.000 como costo de operación y mantenimiento, costo y 10.000 en el segundo año, y no tiene valor residual. Este es el total del flujo para la alternativa, para la tecnología A. Bueno, si yo quiero repicar, quiere decir que yo tengo que copiar exactamente este flujo de fondos hasta llegar a los 8 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí está, esta es la inversión, y estos son los costos operacionales y de mantenimiento. Y lo hago para tener continuidad, para que no se corte, lo hago justamente en el último momento
cuando estaba ya por finalizar este proyecto. Ahora ya estoy sumando ya dos proyectos. Este proyecto que tiene una inversión inicial de 50 y luego tiene costos de operación y mantenimiento de 10.000. Bueno, tengo que continuar con esta tarea para llegar a los 8 años. Ahí está el tercer proyecto, la tercera repetición del proyecto y finalmente la cuarta repetición del proyecto. Ahora observo y digo mi flujo de fondos para los 8 años queda establecido así como se muestra en ese gráfico. Entonces tendrá una inversión inicial de 50.000, luego tendrá costos de 10.000, luego estará 60.000, 10.000, 60.000, 10.000, 60.000, 10.000, 10.000. Entonces yo lo voy a hacer el cuadro y voy a calcular ahí está el flujo de fondos. Entonces tengo la inversión inicial, los 10.000 de operación y mantenimiento, acá tengo que hacer de nuevo la reinversión y así sucesivamente, y entonces yo tengo este flujo de fondos. Bueno, a todo esto lo voy a aplicar el valor actual neto. Entonces yo tengo los flujos totales, pero ¿qué pasa que en esto? No estoy considerando los ingresos, los beneficios, son todos salida de dinero. Todos estos son valores que los tengo que actualizar al periodo cero. Y para ese sentido voy a ponerle un valor positivo, o sea que van a ser la actualización desde el periodo 1 hasta el periodo 8 y luego sumo el valor de 50.000 que está en el periodo 0. Entonces calculo el VAN a una tasa del 30%, no se olviden que pongo tanto por 1 y calculo el VAN. Directamente puedo emplear la fórmula de Excel, que son funciones, luego financieras, y luego puede aparecer como VAN o puede aparecer como valor presente neto. Una vez que estoy en esa función, me va a pedir la tasa, entonces yo le doy la tasa del 0,3, y luego me va a pedir los valores. Entonces los valores yo voy a barrer desde acá hasta acá. Y luego le voy a sumar este valor. Hago el cálculo y después le sumo este valor. Y eso me da el valor actual neto. Bien, si volvemos hacia atrás, por ejemplo, podríamos también tomar esta cuestión para la alternativa A. Digo, si los beneficios son iguales, ¿cuántos son los costos? Entonces los costos, yo podría sumar, todo esto son los costos. Y yo podría sumar directamente. 50 más 10 más 10 más 50 más 10 más 10 más 50 y así sucesivamente. Y puedo tener los costos sin actualizar de la alternativa A. Entonces, ahí. Luego voy a hacer lo mismo con la alternativa B. La alternativa B tenía 4 años de vida. La vida útil del proyecto era 4 años. Entonces, ¿y qué tenía? Una inversión inicial de 85.000 y luego tenía costos de operación y mantenimiento de 7.000 en cada uno de los años. Pero como el proyecto que estoy comparando, el proyecto más largo con el cual estoy comparando tiene 8 años, entonces la alternativa B tengo que repicar 2 veces para llegar a los 8 años. Y entonces vuelvo a hacer la inversión para el segundo proyecto y tengo este esquema. Ahora esto lo tengo que traducir en un flujo de fondos. Y ahí tienen el flujo de fondos. Bueno, ¿qué me queda ahora? Y bueno, puedo hacer la actualización
aplicando una tasa de actualización del 30% y tengo el valor actual neto de todos los costos. Y estoy poniendo los valores en valores positivos porque todo se trata de trabajar con valores comparativos de monedas, pero dados como egresos. Finalmente, la alternativa C tiene 8 años, entonces ese tiene su propio flujo de fondos, que es este. Entonces tiene una inversión inicial de 120.000 y tiene costo de operación y mantenimiento hasta el año 8. Pero tiene un valor residual que en este caso opera en contrario a todas las cantidades que yo estoy poniendo. Entonces el flujo de fondos resultante es, para la alternativa C, es esta. Entonces ya estoy en condiciones para las tres alternativas, la A, la B y la C. Yo he prolongado el flujo de fondos y de tal manera que yo puedo cotejar proyectos con una misma vida útil. Si no, sería irracional. Ahora, ¿qué es lo que puede estar pasando ahí? Primero, fíjense si se puede repicar, por ejemplo, el proyecto A 4 veces. O el B, o la alternativa B, se puede repicar 2 veces. O la alternativa C se puede hacer durante 8 años. Pueden existir cuestiones de la realidad que impidan que yo pueda repicar esto. Por ejemplo, estoy haciendo una extracción de un mineral, por ejemplo, de oro en una mina, y la reserva que existe alcanza solo para 4 años. Entonces, no puedo hacer que el proyecto sea de 8 años, en la teoría, porque es imposible, ya no hay reservas, esto es irreal, entonces esta comparación no es válida. Pero si es posible, este método anda muy bien. Entonces, extiendo la vida útil buscando el mínimo común múltiplo de la vida de los tres, de la vida útil de los tres proyectos, de las tres alternativas. 2, 4 y 8. 8 sería el mínimo común múltiplo. Entonces, todos los proyectos los extiendo y hago la evaluación tomando en cuenta los 8 años de horizonte de evaluación del proyecto. ¿Qué puede pasar? Una preguntita. En el Sí. periodo 8, el total dice 3.000, pero no tendría que ser 2.000, porque sería la salida del flujo de los costos, sería negativo, más el valor A ver, residual. vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahí yo tengo la superposición. Acá tengo 125.000 sería el flujo, luego 5.000 en cada uno de los periodos, y luego tengo 25.000 de recupero. Esto opera en sentido contrario, así que me debería dar 20.000. Vamos a ver. Sí, está bien. Ahora actualizo estos fondos, saco el valor actual neto, y entonces tengo para comparar. ¿Qué estoy actualizando? A una tasa de descuento del 30%. Estoy actualizando los costos de los tres proyectos. Entonces, como se trata de costos, lo más lógico es optar por aquel proyecto que tenga menos costos. Este 142, este 132 y este 136. Entonces el proyecto B sería la alternativa más conveniente de seleccionar. Profe, me suena también lo mismo que le suena a mi compañero, el hecho de que el valor residual que no sería contrario a los costos. Yo tengo que, a ver, tengo el mismo beneficio con una tecnología, con la otra y con la otra. Entonces, para tener el mismo ingreso, yo
Y para tener máxima ganancia, tengo que seleccionar aquel proyecto que tenga menor costo, o aquella tecnología que me tenga menor costo. Claro, Por sí, eso, sí. en entiendo este eso, profe. caso, yo selecciono el Sí, proyecto profe. B. Creo que se refiere al Porque cuadro de flujo de fondos. actualizando los costos del proyecto ya ampliado a 8 años, me da menor valor. Bueno, acá tengo otra situación. Acá tengo las alternativas A y B y tengo los beneficios aproximadamente iguales. ¿Por qué les remarco esta cuestión? Muchas veces ustedes están en un proceso y tratan de reemplazar, por ejemplo, un circuito, una tecnología o una máquina, y en ambas máquinas se fijan y dimensionan o piden que la máquina tenga determinada producción. Ahora, la fábrica no dimensiona exactamente que tenga la misma producción, pero a los fines de evitar todo el cálculo, de decir cuál es el diferencial de beneficio que representa una máquina y otra, podemos aproximar que los dos son iguales. En ese caso, vale lo que estamos haciendo. De lo contrario, cuidado, porque entonces ya tenemos que recurrir al método del BAN tradicional, donde tenemos que calcular los diferenciales de ingresos. Bien, en este caso yo tengo una vida útil de la alternativa A de 3 años y la alternativa B de 7 años. La inversión 15.000, 13.000, costo de operación y mantenimiento 1.500 y 1.200. ¿Qué está para hacer? Y bueno, acá yo tengo que encontrar el mínimo común múltiplo para poder extender mi proyecto hasta y poder comparar en toda su extensión. Entonces, ahí sería 3 por 7, 21. Ahora, ¿puedo extender a 21 años ese proyecto en la realidad? Hay, por ejemplo, recursos naturales para poder extender, para poder hacerlo para tantos años. Si no lo hay, bueno, tengo que recurrir a otro método. Pero si se puede hacer, vale este artilugio. En esta situación, pero a veces también incluso puedo tener 2 o 3 alternativas y supongan que tengan 3, 7 la vida útil y 11. En ese caso el mínimo común múltiplo es muy difícil y entonces es muy largo. Pero por ahora vamos a suponer que el mínimo común múltiplo está a nuestro alcance. Quiere decir que es a corto plazo podemos más o menos igualar el horizonte de evaluación de las dos alternativas. Bueno, la tasa de actualización es 0,07, eso viene dado, es un dato. Acá tenemos la primera alternativa, tengo la inversión y tengo los costos. Si yo sumo los costos, sin aplicar el BAN como he hecho con anterioridad, la suma de costos me da 19.500. O dicho de otra manera, si la tasa fuese cero, si la tasa de actualización fuese cero, la suma de costos me da 19.500. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pérdida del valor del dinero con el transcurso del tiempo. Situación medio difícil, pero puede ocurrir que en un proceso muy corto yo tenga que recurrir a una tasa cero y directamente yo puedo establecer, sin llegar a hacer la suma de costos actualizada, puedo tener una suma de costos que sea válida para hacer la comparación. Pero si calculo el valor actual neto, me da este valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El valor actual neto, aplico a estos valores, luego le sumo esto y tengo un valor actual neto. Y surge una cuestión más que va apareciendo acá que se llama costo anual equivalente, CAE, o costo anual uniforme equivalente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando vieron matemática financiera y ustedes estudiaron
la función pago. Entonces ustedes contraían un préstamo y luego les devolvía en forma de cuotas constantes. Entonces yo puedo aplicar esta misma función de tal manera que voy a hacer que ese valor actual neto de los costos yo los distribuya en valores iguales de costos. Y eso sería el CAE. Entonces yo necesito tener primero el valor actual neto y luego a partir del valor actual neto yo voy a entrar con la función pago en la misma serie estadística, en la misma conjunto de funciones financieras, voy a encontrar esta función pago. O sea, voy a entrar al Excel, voy a entrar a funciones, luego financieras, y ahí voy a encontrar, van a encontrar la función pago. ¿Qué me pide? Cuando entro a la función pago me va a pedir la tasa, que en este caso ya la tengo, 007. ¿Qué más me va a pedir? El valor actual neto, este 18.936. ¿Y qué más me va a pedir? El número de periodos en el cual tengo que distribuir ese valor actual neto. De tal manera que yo de esta forma, al tener determinado el CAE, o el costo anual equivalente, quiere decir que cada uno de los 3 periodos que conforman la vida del proyecto, yo voy a tener un costo equivalente a 7.350. Esto me agrega un dato adicional más. O sea que cuando yo adquiera la máquina o tome la alternativa A, yo tengo que disponer de 7.350 pesos para hacer frente a los gastos de operación y mantenimiento para esta máquina. No solo es que me da el BAN, puedo seleccionar, pero cuando aplico el CAE, yo estoy dando la magnitud de los costos que voy a tener que hacer frente cuando haya seleccionado esta alternativa. Entonces, tengo la alternativa B, ahí están los flujos de fondos, y tengo, si yo sumo los costos, me queda 21.400, o sea, a tasa cero. Pero si aplico a una tasa de descuento, el BAN cambia y el BAN pasa a ser BAN de la alternativa B, acá está mal. Y el CAE del B, y me da 3.616. Entonces yo comparo los costos equivalentes para cada uno de los periodos. Acá tengo 3.616 y en el periodo anterior, y en el caso anterior es 7.350. Lo que yo quiero es pagar menos costos, porque los ingresos son lo mismo. Entonces, al pagar menos costos, la ganancia se me hace más grande. Por esa situación, yo elijo aquel CAE que me dé un valor más bajo. Bueno, en esta situación puede cambiar. Fíjense acá, la suma de costos me da 21.400 y voy a comparar con la alternativa anterior, suma de costos 19.500. Quiere decir que si yo no hubiera calculado el BAN y el CAE, yo habría tomado esto. O quiero decir, a una tasa de descuento 0, me conviene seleccionar la alternativa A. Pero una tasa de descuento como la que me da como dato, como en la consigna, que es 007, la alternativa A no es la más conveniente. ¿Sí? Entonces hay un cambio. Incluso uno podría pensar, decir, bueno, ¿a qué tasa estas dos alternativas me dan el mismo valor de costo equivalente? Y en ese caso, estoy viendo cuándo conviene
una u otra. Es indistinto seleccionar una u otra tecnología. ¿A qué tasa? Profe, una consulta. Ahí usted dijo, según la suma de costos, yo podría elegir la alternativa A, pero también cuando voy a hacer el BAM, también me da la alternativa A. Entonces, usted quiere decir que tiene más peso el hacer el costo anual equivalente, ¿no? Sí, sí. Y porque configura y lleva a una configuración diferente de costos. Fíjense que en este proyecto, el que tengo en pantalla, ustedes van a tener en el año 1 un costo equivalente de 7.350. No en el periodo 0. En el periodo 0 nada. En el periodo 1, 7.350. En el periodo 2, 7.350. Y en el periodo 3, 7.350. Eso es el costo que van a tener. En cambio, en la alternativa B, ustedes van a tener la nueva configuración, va a ser el costo en el periodo 1, 3.616, en el 2, 3.616, y así sucesivamente. Creo que tengo acá marcada esa nueva configuración del diagrama de costos o este flujo de fondos que quedaría, para que sea más claro. Bueno, acá tengo seleccionar un proyecto entre dos alternativas que brindan igual beneficio. Vuelvo a repetir, aproximadamente igual beneficio, porque no se da en la práctica esto. Entonces acá tienen la alternativa 1, tienen esto en el periodo de ingresos, estos son 3, 4, 5, 6, son 5 años de horizonte de evaluación del proyecto, y la alternativa 2 tiene estas magnitudes. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Bueno, una cuestión, uno puede pensar, decir, bueno, si la tasa de actualización es 0, sumo todos los costos y defino de esa manera. En este caso está. Yo he hecho el diagrama, esto siempre es conveniente hacerlo porque si no se confunden después para sumar proyectos así. Entonces conviene que hagan. Acá les presento la alternativa 1 y 2, vuelvo un poquito sobre la tabla. Acá están, ¿ves? 10.000 y 23.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y 7.000. Y el otro es 23.000, 2, 2, 2, 2, 2.000. Entonces pongo las dos alternativas, lo hago el dibujo. Acá están, ¿ves? 10.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Si yo sumo los costos sin actualizar, tengo 35. Si sumo los costos sin actualizar para la alternativa 2, tengo 33 pesos. En esta situación, la mejor alternativa es la que presenta un costo total de 33, pero no he aplicado CAE. No he ni CAE ni CAUE, que las dos cosas son lo mismo. Entonces, ahora aplico, pero primero tengo que calcular el BAN. Para poder calcular CAE con la función pago, entonces yo tengo que calcular el BAN y tengo que tener la tasa a la cual voy a remitirme. Entonces calculo el BAN, la alternativa 2, esta también acá está mal, una copia, esta es la alternativa 2, el BAN es 30.000 y el otro 27.000. Si yo tomo en la actualización de los costos y esto lo veo en el BAN, entonces el menor costo lo tengo en la alternativa 1. En ese caso, fíjense que yo debiera seleccionar la alternativa 1. En cambio, si yo sumaba los costos sin actualizar, vuelvo un poquito para atrás, yo seleccionaba la alternativa 2. O sea que lo lógico hemos aprendido que por matemática financiera que no conviene o no es real que el dinero tenga una tasa de actualización igual a 0. Entonces,
podría haberme equivocado yo en la selección de las alternativas. Lo correcto es tomar en cuenta el valor actual de los costos. Profe, disculpe, y cuando hizo el cálculo del BAN, ¿cuál fue la tasa con la que estuvo trabajando? 007. A ver. 007. Sí, creo que es esa la tasa. Ya me fijo. Bueno, Bien, ya me fijo en el Excel del cual recojo y ya les confirmo. Bueno, vamos a ver. Entonces, esto es lo que... Una cosa es el costo actualizado, esto estaría dado con el cálculo del BAN. Y otra cosa es el costo anual equivalente que lo obtengo con la función pago. Acá que yo quise, justamente le estaba haciendo mención, que el costo anual equivalente se utiliza cuando no interesa el valor del valorar el beneficio o cuando dos alternativas arrojan los mismos o similares beneficios. Ayer les decía, por ejemplo, en un proceso están trabajando y observan que no van a tener gran variación o un valor, es despreciable el valor que van a obtener si ponen una máquina u otra. En consecuencia, pueden obviar cuántos son los ingresos por un proyecto u otro y comparan solamente los costos. Bien, referido, entonces, lo que el CAE transforma el BAN en un flujo de costos anuales iguales a través del tiempo. Quiero decir que ustedes tenían el proyecto que tenía un egreso, la inversión inicial de 10.000, y luego tenía 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y 7.000, que eran los costos de operación y mantenimiento. Yo he hecho el cálculo del valor actual neto, y ese valor actual neto lo he distribuido, lo he transformado en un flujo de costos anuales iguales a través del tiempo. Y esta es la situación que ocurre ahora. Fíjense que en este ya no existe y simplemente son flujos iguales, no me acuerdo el valor, pero del CAE. Esto es lo que significa esta transformación, el cálculo del CAE y cómo se vuelca en un esquema de representación una vez que yo he calculado según este criterio. Acá tengo, creo que les voy a pedir que trabajen un poquito ustedes. Se tienen dos alternativas mutuamente excluyentes para un nuevo proceso de producción. La primera alternativa es semiautomática, con una inversión de 4.000, los costos de mano de obra son elevados y ascienden a 3.100 al finalizar el primer año. Se espera que se incremente un 10% al año siempre respecto al costo obtenido en el año previo. Los costos de mantenimiento son 1.600, el equipo se puede vender en 300 al final del periodo de análisis de 5 años. Y la otra alternativa, el proceso alternativo, mucho más automatizado, tiene un costo inicial de 9.000, pero los costos de mano de obra son de tan solo 900 al finalizar el primer año y también tendrán incrementos anuales del 10% sobre el valor obtenido en el año previo. Los costos de mantenimiento son 2.800, el equipo se puede vender en 1.100 al finalizar la vida útil de 5 años. Una tasa de costo de oportunidad de dinero del 15%, seleccione la mejor alternativa desde el punto de vista económico. Bien. A ver, la primera cuestión, si pueden hacer ese flujo de fondos. Es muy sencillo, pero si ustedes tienen un papel por ahí, hagan el flujo de fondos y cómo lo plantearían. ¿Cómo sería ese flujo de fondos? Y luego vamos a ir avanzando cómo seleccionamos. Hemos visto, es muy parecido a lo que veníamos trabajando.
Bueno, a ver, ¿quiénes estamos? ¿Hay problemas para la interpretación de eso? Bueno, a ver, espero que hayan sacado, a ver si coincide con esto. Profe, una Sí, consulta. Por ejemplo, ahí, usted ve que ahí el ejercicio decía la venta del activo lo coloca en negativo, sí. ¿vio? En el ejercicio anterior, uno de los primeros ejercicios que usted nos mostraba, lo había hecho en una suma. Bueno, pero Esa era después la en la duda. Ah, lo interesante es que todos aparezcan en el mismo, con el mismo signo, que no se pierdan, ¿no? Porque acá tenemos 4.500 más 1.600 son 5.000, serían 6.100 más o menos, menos bien. 300, porque esto tiene signo contrario, es un recupero, no es un costo, es una entrada de dinero, por eso le pongo el signo contrario. Claro, claro, no, pero por ahí generaba la duda porque en uno de los ejercicios anteriores, que justamente era de las alternativas, estaba tratando de hacer acá, siguiéndolo con el Excel, que eran los 25.000 y que después lo vendía. Era, Sí, era Y al uno, último te iba a claro, dar un saldo de eran las menos 20, más o tecnologías. menos. Es el primer ejercicio donde aparecen las tres tipos de tecnología y que el valor residual de la última tecnología C era los 25.000 y generaba la duda porque usted mostró en el cuadro que era como una suma, o al menos no estaba el signo negativo, o al menos yo no lo vi. Bueno, por ajá, ahí estaba bien. y no lo vi. Ya No lo vi. volvemos sobre eso porque puedo haberlo. Cuando hago la suma acá, en esta celda, puede ser que yo le haya tomado menos menos, de tal manera que me dé ese valor. O sea, lo transformo en más. Pero bueno, acá está bien clarito este tema. El signo contrario, le puse el signo contrario. Ah, bien, bien. Bien. Bueno, entonces este es el esquema, no es complicado el tema. Bueno, entonces, ¿qué nos viene ahora? Bueno, calcular el BAN. Tengo una tasa de 0,15, calculo el BAN y calculo el CAUE. O el CAE, como quieran llamarlo. Voy a la alternativa B. La alternativa B tiene un costo de 9.000, tiene 900 de mano de obra y después tiene los costos de mantenimiento de 2.800 al año. Y se puede vender, tiene un valor residual de 1.100. Ahora, acá les presento para el primer caso, para la primera alternativa, cómo quedaría el diagrama equivalente. Esto yo lo he puesto a los fines de que ustedes lo lleguen a entender bien. Incluso muchas veces se ha presentado en cursos anteriores que cómo imagino que queda el costo, por cuántos periodos queda, siempre lleva consultas. Entonces digo, mejor le hago el diagrama equivalente cómo quedaría, qué representa ese CAUE, y bueno, ahí lo tienen ustedes.
Yo calculo el BAN, calculo el CAO, y ese valorcito es el costo que tendrían que ustedes tener liquidez para poder afrontar esos costos. O sea, 6.435, ven que son iguales para todos los periodos. Voy al proceso más automatizado. El esquema, el flujo sería este. Entonces tengo costo de la mano de obra que va creciendo, el costo de mantenimiento es fijo y la venta del activo que aparece acá como en signo contrario a todos los otros valores porque es un ingreso en lugar de egreso. Bueno, hago la suma, calculo para esa tasa calculo el BAN. Una vez que tengo el BAN, calculo el CAUE o el CAE. En consecuencia, tengo acá 6.392 y en el anterior tengo 6.435. 6.435 y 6.392. Bueno, ¿cuánto es la diferencia entre esto en porcentaje entre un costo y el otro? No nos olvidemos que depende del nivel del proyecto que estemos haciendo. Por ejemplo, en este caso, si este cálculo correspondería a la definición de un proyecto a nivel perfil y yo estoy tomando una decisión, el valor de 6.392 respecto de 6.435 no es tan grande. Entonces esa decisión puede estar manchada de alguna manera porque esos valores pueden modificarse, no tienen la suficiente precisión y puede ocurrir que tome una decisión equivocada. Ahora, si ese proyecto está a nivel de factibilidad y más todavía a nivel de diseño ya, entonces estos valores del CAE o del CAUE son decisivos y no tengo ninguna duda que el proyecto más conveniente es el que tenga menor CAE. Así que depende en qué nivel estoy. Y todavía vamos a ver que viene una etapa posterior a cuando analizo el riesgo. O sea, observen, quiero decir con esto, observen la diferencia de valores que tienen entre uno y otro. Y no se olviden que cuando ustedes van haciendo la formulación y la evaluación del proyecto a nivel perfil, normalmente están con un error aproximadamente del 25%. Y cuando están a nivel de factibilidad pueden llegar a un error aproximadamente del 5%. Entonces, cotejando esos errores con esta diferencia del CAUE, ustedes pueden definir si su decisión ha sido acertada o por ahí les puede quedar alguna duda. Bueno, acá les vuelvo a poner el diagrama equivalente. El diagrama equivalente del 6.392 y fíjense por los 5 años de horizonte de la vida. 6.392 versus 6.400. Entonces, el proceso automatizado sería el seleccionado para aplicarlo a ese proceso. En este caso, observen que tenemos 4 periodos, entonces en los 4 periodos nosotros teníamos ese costo equivalente. En el caso anterior, ustedes observan que en uno había 7 años y en el otro había 3 años. Entonces, para ese periodo se aplica este costo anual equivalente. No, si es de 3 años el proyecto, yo no puedo aplicar a 7 años, ¿no? O sea, remítanse a su vida útil del proyecto. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Ah, bueno. Se cortó la diapositiva.
Vamos a entrar al Excel. Bien. El CAE, no sé si lo tienen en pantalla esto. El CAE lo pueden calcular mediante esta fórmula. Esto, ¿ves? Pero, ¿para qué nos vamos a complicar si lo podemos calcular con la fórmula que nos da el Excel? Entonces, fíjense, yo voy a entrar acá. Acá está el valor actual neto. Para los que todavía no lo vieron por ahí. Vamos a hacerlo en completo este. Por ejemplo, acá ustedes tienen el proyecto y ahí tienen el flujo de fondos. Entonces yo voy a borrar esto para que ustedes lo sepan calcular bien. Entonces digo, ¿cómo hago para calcular el VAN? El VAN, fíjense acá, voy a fórmulas, luego financieras, bajo para... valor actual neto. El valor actual neto me pide la tasa, entonces yo puedo anclarlo acá, la tasa, y después me pide los valores. Yo puedo cargar uno por uno, o sea, este valor, no carguen la inversión, ¿no? En el periodo cero eso no carguen, porque normalmente cuando van a calcular el VAN tiene signo contrario. O sea que cargan este valor. Ahora no quiere cargar. Me quedó quieta la máquina. Vamos a volver. Entonces, financieras. Me queda quieta la máquina. Bueno, a ver si podemos entrar acá. Para copiar. Bueno, financieras. Valor actual neto. Entonces la tasa, yo la tomo de acá directamente, lo tengo anotado. Valor puedo tomar este valor, tomo este. Luego puedo tomar este, debo tomar este. Y finalmente el último valor del flujo de fondos, este. Entonces pongo aceptar. ¿Sí? Y a este le tengo que sumar el valor del periodo cero. Y esto es el VAN. Para calcular el CAE, porque no está calculado acá. Bueno, entonces yo voy a hacer, fíjense, me voy a financieras, fórmulas financieras, y busco acá la función pago. Ahí la tengo, la función pago. Y entonces me pide la tasa. ¿Qué tasa
de actualización. Entonces anoto esta tasa, ¿no? Referencio ahí. Como el proyecto tiene 3 periodos, entonces dice, dame el número de periodos, 3. ¿Cuál es el valor actual de todos esos costos? O el VAN. Entonces voy a este. Y luego puedo tener el valor final o el tipo directamente, no los computo porque nosotros estamos aceptando que todos los valores se computan vencidos, o sea, año vencido, ¿no? Si yo tengo que cambiar, ahí sí puedo poner en lugar de obviar este valor 0 o 1, en ese caso me va a tomar anticipado o vencido, simplemente eso. Entonces, con cambiar esas 3 primeras celdas, yo tengo calculado el CAE. Ahora, el CAE lo tengo que expresar en valores positivos. Entonces, una forma que yo tomo es, por ejemplo, que yo lo puedo multiplicar por -1. Puede ser menos. Y ahí está el CAE. Bien. Consulta, tal vez muy ignorante la consulta, pero ¿por qué da negativo el CAE? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué da negativo sin esa... ahí? O sea, sin la multiplicación. Perdón, me perdí en un momento. Acá. Bueno, la fórmula del CAE, digamos, está preparada para que yo haga estos valores, son flujo de fondos, son normalmente, cuando calculo el VAN, son flujo de fondos positivos o negativos. Bien. Ahora, este valor del periodo 0 no lo tengo que actualizar y normalmente está expresado en valores negativos porque es salida de fondos. Bueno, en esa situación yo tengo que sumar directamente. Hago el cálculo del VAN para todos estos valores, luego le sumo con su signo negativo, y eso me da el valor actual neto. En este caso, como todos son salidas, incluido este tiene el mismo signo, estos tienen el mismo signo que son salida de dinero, y este también, por eso yo tengo que ponerlo en el mismo signo. A ver si se me entiende, ¿no? En el caso del flujo de fondos, estos son normalmente positivos, y este en el periodo 0 es la inversión inicial, yo tengo un valor negativo, o sea que estos tienen normalmente valores diferentes de estos, en cuyo caso yo hago el cálculo de VAN tomando estas 3 celdas, y luego le sumo, pero este valor está expresado en valor negativo al VAN. Este no ha cambiado su valor, es 15.000, no ha sufrido variación de su valor conforme pasa el tiempo, por lo tanto mantiene su carácter negativo. Entonces lo sumo y me va a hacer descender el VAN. Si lo pudo entender ahí. Bueno, la alternativa B lo mismo, y fíjense que acá estoy sumando el valor de la inversión y luego calculo, ¿por qué está escrito de esa manera? Cuando en realidad debería estar calculado con función financiera, pago, la tasa, que es el valor actual neto, que es este, y bueno, directamente le doy el Enter. Y entonces me da, ¿sí? Entonces tengo que hacer el cambio de signo. Bueno. Bien. A toda esta situación, por ejemplo, ¿qué pasa?
Y ustedes observen acá en este caso, entre las dos alternativas de proyectos con vidas útiles diferentes, esta elaboración me permite subsanar un problema que antes yo no lo podía hacer. ¿Se acuerdan cuando empezaba comparando proyectos con vida útil diferente? Y yo decía, cuidado con que en la realidad se puedan replicar esos proyectos. O sea, el cálculo matemático puede estar bien, pero puede ocurrir que por la realidad el proyecto no se pueda replicar a tan largo plazo. Si yo tenía 3 proyectos que el mínimo común múltiplo debe estar más allá de 100. Entonces, es por ahí, algún proyecto, el A o el B o el C, no se pueden replicar hasta 100 y tantos años de vida útil. En ese caso, el método está bien, pero la razonabilidad del proyecto en sí, en la realidad, no es coherente. En ese caso, bueno, estará mal aplicado el criterio este. Ahora bien, para ese caso yo he tenido que prolongar la vida útil para comparar un proyecto con otro. En esta situación, ahora, me permite, en este caso, por ejemplo, me permite comparar dos alternativas con proyectos diferentes, con vidas útiles diferentes. Entonces, y yo sin prolongar la vida de los proyectos, yo puedo decidir cuál de ellos me conviene. En este caso, por ejemplo, el CAE es 3612, para el proyecto B es el que me conviene, y yo estoy comparando un proyecto de 3 y el otro de 7 años de vida útil. Y no tengo la necesidad de prolongar, de repicar, no sé, 3 por 7, a 21 años, que sería el mínimo común múltiplo. Bueno. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver otro método. No, no, ahí no vamos a dejar, porque estaban preparados una serie de ejercicios. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Supongan ustedes que tengan que sustituir una maquinaria por otra. Cuando van a sustituir, tienen un proceso y al medio está una maquinaria. Y están pensando que esa máquina en algún momento lo tenemos que sustituir. ¿Vale la pena sustituir ahora o sustituir dentro de cuánto tiempo? Y además, ¿cuánto ganamos con sustituir? El proyecto está hecho para que nosotros ganemos de la situación original, pasemos a otra situación donde ganemos. En este caso estamos suponiendo que tenemos el dinero para hacer frente a esas erogaciones. Bueno, vamos a seguir con esa consigna. Ahora se nos presenta el tema de decir, por ejemplo, la directiva o la administración contable o la administración o de ventas o la gerencia de ventas no nos quiere dar o no nos puede dar por razones estratégicas a nosotros, como somos funcionarios del proceso de producción, los valores de venta, los valores de ingreso. Entonces nosotros tenemos que hacer el proyecto del cambio de la máquina y tenemos que considerarlo, evaluarlo y decidir finalmente. Entonces, en esa situación nosotros suponemos que los ingresos o las condiciones de venta son prácticamente las mismas y entonces nos remitimos a buscar los costos. Y cuanto más avanzado sea el proyecto, estemos a prefactibilidad, factibilidad y así sucesivamente, bueno, tendremos mayor detalle de esos costos. ¿Esto qué significa? Que tenemos que también echar mano a la contabilidad de costos. O sea, cuando nosotros íbamos, por ejemplo, cuando trabajamos con costos y hacíamos la asignación de costos, era claro
era claro que, por ejemplo, en un proceso yo tenía cuántas personas de mano de obra directa para eso. Esto sí aparecía en detalle y sabía cuánto cobraban, cuántas horas trabajaban. Esto era fácil de determinar. Pero ¿qué pasaba en una fábrica multiproducto? En una fábrica multiproducto yo tengo varios productos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el personal de supervisión o el de gerencia? ¿Cómo hago ese costo? ¿Cómo reparto? Eso se llama el costeo por absorción. Entonces, yo ese costo lo tengo que repartir, supongan que tengan 3 productos A, B y C, tengo que repartirlos para que los 3 colaboren para pagar ese mano de obra del supervisor. Entonces, si yo estoy elaborando mi proyecto de sustitución de la maquinaria, en consecuencia yo tengo que afinar ese costeo por absorción para tener lo mejor posible distribuido esos costos. Ese costeo normalmente lo pueden hacer, por ejemplo, por horas hombre, si se trata de supervisión, por horas hombre destinada a cada uno de los procesos, o a la máquina A, a la B, a la C. Son 3 procesos que trabajan en forma paralela, y entonces, digamos, uno se dedica a un proceso, se dedica al 50%, el otro 25% y el otro al 25%. Para su tiempo total es el 100%. Y supongamos que cobra 100 pesos, entonces para el proceso, el primer proceso, 50 pesos y los otros 25 y 25. Y de esa manera yo voy trabajando. Esta complejidad que representa de los costos absorbidos me pueden repercutir en que los valores de los CAE, cuando selecciono alternativas, sean muy parecidas. Y entonces puedo estar seleccionando una tecnología o una máquina equivocadamente porque los valores que provienen del costeo ya vinieron viciados. Tengan en cuenta estas situaciones que pueden aparecer. ¿Sí? Bueno, ahí nomás, por hoy, ahí nomás y luego seguimos la semana que viene. Si tienen dudas. A ver, tengo 59. Profe, ¿Tiene esta? Sí. el último método con el CAE, o sea, una de las condiciones para hacer ese análisis así sin igualar los periodos del proyecto, es que tengan iguales ingresos ambos proyectos. Claro, que sean aproximadamente iguales ingresos. Ajá. Esto Si no también lo dice, puedo. Sí. si no dice que son iguales los ingresos, entonces tenemos que igualar los periodos. Si no dicen que son iguales los ingresos, se me complica y yo tengo que aplicar el BAN tradicional. Tengo que medir. Suponte que una máquina está funcionando y ahora estoy analizando si conviene o no colocar una máquina más moderna. Bien. ¿Qué hace esta máquina más moderna? Me mejora la calidad y si esa calidad es pagada por el cliente, bueno, el precio es diferente. En consecuencia, vendiendo la misma cantidad, pero por la variación en el precio, ahora ya tengo mejor calidad, existe un beneficio incremental por una máquina. Y en cambio en la otra no aparece ese beneficio. Entonces hay una diferencia entre una alternativa y la otra en cuanto a beneficio. En consecuencia, ya no puedo aplicar CAE porque esto está reservado para costos. Hay diferencia entre los ingresos, aunque sea la misma producción, pero hay mejor calidad en esto. O puede ocurrir que una máquina que sea cuello de botella, y es la que estoy pensando en sustituir, en ese caso, si yo pongo una máquina diferente a la que está existente, puede ocurrir que la producción se incremente. En ese caso hay una variación, y si esto es sensible, bueno, yo tengo que hacer el flujo de fondos tomando en consideración todos los ingresos y tengo que aplicar el BAN, no tengo otra salida. Pero si yo estoy en un proceso, lo que ocurre normalmente, estamos en un proceso
y normalmente no tenemos acceso a otras partes del proceso. Y a veces no es que no nos quieran dar, a veces simplemente es que el otro proceso no lo tiene medido. Vamos a suponer, por ejemplo, a ver, ingenieros industriales. Bueno, vamos a suponer que una empresa tiene la fase de producción de la materia prima, es un proceso de producción de materia prima, también formando un departamento más de la empresa. ¿Y la empresa qué hace? Toma esa materia prima y también hace el producto terminado. Bien, como es la misma empresa, dice, ¿qué vamos a hacer el costeo de cuánto cuesta elaborar la materia prima? Simplemente lo alimentamos con esa materia prima al proceso productivo y que elabora el producto final que vendemos y ya está. Entonces no tenemos valores, cuánto cuesta, cuántos son los ingresos por la materia prima, porque se elabora y ahí nomás se entrega a la misma empresa. Esto está mal, por supuesto. Conviene tener esos costos, esos ingresos, y conviene tener el valor actual neto del proceso de producción de la materia prima. Y también conviene tener los costos e ingresos del proceso productivo final. Para poder decidir si la materia prima conviene que yo lo fabrique o conviene dárselo a terceros y comprárselo a terceros. O de la misma manera, por ahí tengo que quedar con la producción de la materia prima y el proceso final de elaboración del producto final lo tengo que pasar a otra empresa. Entonces, yo tengo que tener para cada parte del proceso evaluado cuánto me genera, cuánto de ganancia me genera. Como el valor actual neto es algo aditivo, entonces yo puedo sumar el valor actual neto de una parte del proceso más otra parte, más otra parte, más otra parte, y finalmente tengo el valor actual neto de todo el proceso. Bueno. A ver, la próxima ya arrancamos con análisis de riesgo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe. Chao, chao, hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Ahora les paso las diapositivas. Bien, bien. Ok, profe. Bueno, profe.